Marketing Online, episodio 2798. Bueno, pues estamos aquí un día más, martes 25 de marzo de 2025. Mira, 2.25 ahí, qué cucos. Episodio 2798 que vamos a dedicar a los que nos gusta vuestra voz. Todos los que nos hemos escuchado por primera vez a través de una grabación, nos hemos sorprendido, porque la voz, tal y como la escuchamos en nuestra cabeza o como la escuchamos cuando nos grabamos, no tiene nada que ver, y al principio se nos hace muy raro. Igual hay gente que sí que le gusta más incluso, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño me grababa, ya era podcaster, por así decirlo, porque me grababa con una radio que tenía mi padre en casa, de esas que tenías que pulsar el rec y el play a la vez, y entonces hablabas, ¿no? Entonces cuando escuchaba la voz pensaba, esta voz, qué guay, ¿no? Qué distinta. Claro, de adulto tienes más vergüenza y entonces no piensas lo mismo. Pero en todo caso, voy a dedicarlo a todas esas personas a las cuales no les gusta su voz. ¿Por qué? Porque vamos a ver una posibilidad, una herramienta que quizás les puede ayudar, al menos para crear contenido en forma de audio. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de Eleven Labs, una pasada todo lo que podemos hacer con esta plataforma. Es de locos. Esta mañana veremos la creación y clonación de voces, que es lo que hicimos ayer, clonando mi voz, y esta tarde veremos cómo cambiar la voz. De hecho, lo veremos ahora a continuación, ¿eh? Echad un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Ahora con networking. Efectivamente, Joan ha alejado el micro, ahora con networking. Para ofrecer vuestros servicios, encontrar socio, encontrar pareja, yo sé, lo que queráis. Está ahí, anunciaros, ¿eh? A ver, vamos a hablar del tema del cambio de voz. Seguramente de pequeños todos hemos tenido algún artilugio con micro, que le pulsas un botón, hablas y te transforma la voz, ¿no? Y te pone una voz robótica, una voz de persona mayor, estas cosas. Bien, pues esto ha evolucionado. Tanto que hoy vamos a ver ¿por qué podría ser interesante cambiar la voz para vuestro podcast? Y lo vamos a hacer con una muestra, como hicimos ayer clonando mi voz. En este caso, lo que voy a hacer es que yo voy a grabar el podcast de un tirón. Os comentaré, será un podcast cortito, ¿vale? Porque aquí lo que quiero es que veáis realmente lo que se puede lograr hacer. Pero lo que voy a hacer es que voy a grabarlo y luego, a lo largo del episodio, voy a ir cambiando las voces. Es decir, voy a pasar esto a través de Eleven Labs y cada 2 o 3 minutos voy a poner una voz distinta. Y entonces vais a poder valorar por vuestra cuenta. Venga, va. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos o 7 posibilidades o 7 usos para usar esto que vamos a usar a continuación. Siendo la primera, si no te gusta tu voz. Efectivamente, si no te gusta tu voz, por lo que sea, porque dices no encaja con mi físico o me da vergüenza o lo que sea, o incluso, ojo, mira, podríamos añadir aquí una, por anonimato. Igual quieres montar un podcast y algún tema, pero te da vergüenza que te reconozcan. Imaginémonos que es un podcast, yo qué sé, sobre sexualidad o política o gente que usa ThemeForest incluso. Bueno, pues podríamos usar estas herramientas para cambiar nuestra voz de forma que no nos reconozcan. Ojo. Esto no quiere decir que la gente crea que somos un personaje distinto, porque puede ser, de hecho, en estos momentos estáis escuchando mi voz cambiada, mi voz modificada. Igual sí que hay gente que reconoce por mi deje, por las inflexiones que hago, por lo que sea, que soy yo, o quizás se nota algo en algún momento que dices, esto no me acaba de encajar, aquí hay algo como que parece que no es una persona. Bueno, siempre y cuando seamos sinceros con nuestra audiencia y digamos que esta no es nuestra voz, sino que se aplica, como sabéis, esos programas, ¿cuál era? Testimonios o algo así, ¿no? Que salía ¿cómo se llama el presentador? Carnicero, creo que se llama. ¿Carlos Carnicero? No me acuerdo. Entonces venía alguien que había cometido un crimen o había hecho algo malo o estaba arrepentido y entonces le tapaban la cara o ponían ahí una sombra o quedaba, no sé si le ponían detrás de un biombo o algo y le modificaba la voz, ¿no? Pero daba un poco de yuyu, porque siempre eran unas voces así muy agudas y tal. Bueno, en todo caso, esa sería la primera y la segunda posibilidad. Tercer punto, si queremos hacer un podcast de ficción, claro, normalmente esto implica más de una voz, varias voces.
Bueno, pues a través de herramientas parecidas a la que estoy usando en este momento, podríamos crear personajes. No hace falta que sean todos, pero igual necesitas puntualmente algún personaje de apoyo o, ¿por qué no? Puede ser un compañero, un sidekick, tú tienes la voz principal y luego necesitas una voz que complemente. O tienes muchos extras y dices, no voy a estar molestando a gente pidiéndole que grabe una frase. Además, las voces que tenemos, estas voces neurales, como la que estáis escuchando ahora, son voces que se escuchan muy bien. Porque como no se están grabando a través de un micro, sino que se hace de forma digital, pues las circunstancias de grabación son óptimas, ¿no? En ese sentido, o sea que también podría ser una posibilidad. Por otro lado, igual a nosotros no nos gusta grabar. No es que no nos guste nuestra voz, es que no queremos grabar. Nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho escribir, tener un blog, y no nos vemos grabándonos a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas. Una, clonar nuestra voz, si nos gusta, y queremos que sea nuestra voz la que lea lo que escribimos, pues estupendo. Y si no, otra posibilidad sería crear una voz desde cero, como estas que estáis escuchando ahora. Hay algunas de estas que vienen ya con Eleven Labs, algunas que las he creado yo, algunas que son pruebas aleatorias, porque también tenéis la posibilidad, como veis en el curso, de crear voces a partir de descripciones, etcétera. Con lo que también sería una posibilidad. No, yo no quiero hacer un podcast, yo quiero escribir artículos. Ningún problema. Escribir los artículos y luego les añadís una voz. ¿Veis a qué me refiero? Venga, otro uso. Si lo queremos pasar a otros idiomas, igual resulta que tenemos un podcast y esto también tenéis curso en boluda.com, curso de creación de podcast en múltiples idiomas y solo sabéis hablar, pues español, ¿no? En este caso, y decís, ostras, molaría mucho poder llegar al mercado italiano, al mercado francés, al mercado americano, da igual. Pues cambiáis vuestra voz, que podéis elegir una voz nativa en inglés. Y ya está, ya lo tenéis. No hace falta que clonéis vuestra voz y que entonces se escuche con acento. A ver, evidentemente tenéis primero que traducirlo con otras herramientas de inteligencia artificial. Podéis automatizar todo esto y luego pasarlo a una voz americana o una voz británica o lo que queráis. Y la verdad es que queda muy chulo. Luego también lo que podemos hacer es corrección de errores sin regrabar. ¿Sabéis la voz que escuchaste ayer que se nota que dices, ostras, hay algún momento, algún deje, algo que se nota que es una voz neural, que no es real? Cierto, pero imaginémonos que hemos ido a un estudio de grabación o grabamos en nuestro estudio, lo que sea, y cuando estamos editando, o no somos nosotros, simplemente es el editor, porque hay gente que se dedica a editar podcast, por ejemplo Sune, ¿no?, que hace un muy buen trabajo, pues resulta que se da cuenta que hay un momento en el cual se le traba la lengua o se equivoca en algo el locutor. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Habla con el locutor, dile regraba esto, entonces él lo regraba, pero claro, lo regraba quizás en otras circunstancias, quizás en ese momento no es primera hora del día, sino que es primera hora de la tarde o por la noche o no está en el mismo sitio o el micro no lo tiene a la misma distancia de la boca y tal y no queda igual. ¿Qué podemos hacer? Clonar ese cachito de voz en esos momentos, le das 15, 20 segundos de audio, de ese audio que se está editando, cambias esa palabra, cambias ese error y ya lo tienes y no tienes que estar molestando a nadie. O sea que también para corrección de errores. Luego para voces de apoyo. En lugar de hacer lo cutre que hago yo de ahora con networking, pues podría crear una voz. Bueno, de hecho, Sara es una voz de apoyo, es más que simplemente una voz porque hay todo un modelo de inteligencia artificial detrás, pero fijémonos que cuando estoy solo escucháis mi voz y cuando estoy con Sara escucháis un diálogo, una voz de apoyo, que quieras que no, le da riqueza ampliando el abanico de frecuencias que alguien escucha, ¿no? Con lo que, bueno, ya sabemos que un debate pues siempre puede ser más divertido o más ameno que un monólogo, dependiendo de quién esté hablando. Yo recuerdo clases de francés a las 3 de la tarde, después de comer con Valentí, porque íbamos juntos a esta clase de francés, un grupo muy reducido, éramos 8 o 10 personas, con un profe, no recuerdo el apellido, sé que se llamaba Cristian algo, no me acuerdo el apellido. Y claro, este francés, este acento francés tan suave y tal, y que hablaba todo el rato, igual yo me dormía, ¿eh? Bueno, pues también podemos crear estas voces de apoyo y finalmente también, ¿por qué no?, uso de publicidad. Si vamos a meter una cuña en un momento dado, en lugar de hacerlo nosotros, lo podemos hacer con una voz neural. De hecho, el anunciante nos puede pasar el texto, lo pasamos a voz neural, una distinta, para que se vea que es un segmento distinto. Incluso, podemos pedirle al anunciante o el anunciante puede pasarnos directamente la voz neural
y nos dice, con esta voz quiero que hagas, o nos pasa el corte. Esto ya depende del acuerdo que lleguemos con el anunciante, ¿no? Pero podemos decirle, pues mira, Sara va a leer, o esta voz o este personaje va a leer el texto que me pases tal cual. Y así no hay ningún tipo de malentendido de si tienes que decir esto, lo otro, no sé qué, cuántos, ¿no? Con lo que, bueno, estos al final han salido, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos para usar este tipo de herramientas. Quizás ha sido un podcast, bueno, lo he hecho corto porque aquí la gracia, aparte de estos usos, porque ya os digo, imaginación al poder, aquí la gracia está en que hayáis escuchado las voces, que ya os digo, yo simplemente lo he grabado todo del tirón y luego le he dicho de aquí a aquí esta voz, de aquí a aquí esta voz, de aquí a aquí esta voz. Punto, ¿eh? No he hecho nada más, no he editado nada más. Entonces, entiendo que quizás os habéis distraído un poco en cuanto al contenido porque era una locura escucharme cambiando voz cada 2-3 minutos, pero lo podéis volver a escuchar. En todo caso, aquí lo que yo quería era que vieseis como ayer, que visteis lo que se puede llegar a hacer con la clonación, aquí lo que se puede llegar a hacer con el cambio de voz. Seguramente habrá alguna que os ha gustado más, alguna que menos, pero también os digo algo, dependiendo de la voz de origen, hay voces que quedan mejor o peor. Es decir, si yo leo un texto, el mismo, digo, o hago un monólogo y lo paso a varias voces, puede ser que haya una voz que encaje muy bien conmigo, pero que no encaje bien con otra persona, con otra voz de origen, y al revés. Puede ser que alguien grabe su monólogo y le haga un cambio de voz a 2-3 voces distintas y haya una que digas, ostras, esta te encaja perfecto. Y la grabe yo y resulta que no encaje para nada. Y dices, no, es que no. O sea, tienen que ser compatibles en ese sentido. Con lo que igual habéis escuchado alguna de estas voces, la probáis vosotros y veis que no queda el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la voz de origen no es la misma. O sea que os invito una vez más a echarle un vistazo al curso de Eleven Labs en boluda.com. Así aprovecho para hacer otro CTA y espero que os lo hayáis pasado bien o al menos haya sido una curiosidad o os haya entretenido este tipo de herramientas en este podcast especial. Bien, pues esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana miércoles con más marketing online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.